El único bloqueo en el conflicto entre Estados Unidos e Irán no solamente es en el estrecho de Hormuz, también son en las negociaciones entre ambas partes. Aunque JD Vance asegura el avance de las comunicaciones, ¿realmente acaso estamos viendo el fin del conflicto? Unas últimas negociaciones entre Estados Unidos y China de cómo se van a dividir Irán. Bueno, esto es debido a los intereses entre ambas partes con Irán. Y también otros asuntos internacionales, por ejemplo, lo que significa Taiwán para China. Básicamente China quiere anexarse Taiwán. China cree que Taiwán hace parte de su territorio y se lo quiere anexar sin preguntar. Obviamente estos movimientos internacionales no pueden ser, o bueno, no van a ser permitidos por Estados Unidos, porque esto consideraría pues una ventaja entre las partes y pues esto sería muy riesgoso. Además estarán conversando durante estos días Trump y el primer ministro de China sobre los avances de tecnología e inteligencia artificial. Se ha hablado de que últimamente China, estas son las noticias, que se ha hablado de que China ha robado información sobre inteligencia artificial a empresas norteamericanas y el avance exponencial, porque digamos que el avance entre las empresas norteamericanas depende mucho de la financiación que tengan de entidades privadas, cambio la de China pertenece más a una financiación que tenga el mismo gobierno y eso representa un avance completamente diferente, es más un cambio exponencial. Y hablando ya de el interés o el rol que tiene cada parte con la exportación de hidrocarburos en Irán, desde el estrecho, porque incluso China tiene reservas de petróleo dentro de Irán y necesita el avance porque hace parte de una semana salió una noticia de que un barco carguero atravesó el bloqueo y por cierto era un barco que pertenecía a China, atravesó el bloqueo del estrecho de Hormuz. Entonces, si quieres entender las consecuencias, bienvenidos a Ana Corner, yo soy Daniel y hoy vamos a hablar algo de que los gobiernos, los bancos y las potencias mundiales prefieren realmente que no entiendas demasiado bien. ¿Cómo se reconstruye un país después de una guerra? ¿Quién paga? ¿Quién se beneficia? ¿Y por qué casi no es quien tú crees? Claramente todas estas preguntas o sea, son incluso más interesantes cuando lo ves desde el bando de cómo se reconstruye un país después de una guerra, pero desde el bando perdedor. Spoiler, no siempre gana el pueblo, casi nunca de hecho, pero lo interesante no es el crimen, lo interesante es la arquitectura del crimen. Así que si llegaste hasta aquí o eres muy inteligente o como siempre digo, estás muy aburrido, de cualquier forma, bienvenido, esto va a ponerse bueno. Vamos a hablar de uno de los capítulos más interesantes de la historia, o por lo menos de los favoritos míos, ya que dicen que la historia la escriben los vencedores, pero en el caso de Irak, más bien, parece que la escribieron los contratistas. Durante décadas, Estados Unidos ha perfeccionado el arte de convertir tragedias humanitarias en oportunidades de negocio. Y la reconstrucción de Irak representa quizás su obra magna más cínica. Voy a cambiar de cámara porque quiero mostrar ya el mapa, como siempre, el mapa que tengo de soporte y muestra la recopilación de toda la información que les voy a presentar en este capítulo. Es tanta la información que voy a necesitar ayuda y soporte, así que si ustedes ven que estoy leyendo es porque tengo resumidas ciertas partes para poder explicar mejor toda la historia. Vamos a comenzar, obviamente,
desde el principio. Aquí escribí yo una nota, básicamente es una frase que yo escribí, dice: la primera víctima de la guerra es la verdad, la segunda, el presupuesto de la reconstrucción. Y esto habla mucho de lo que pasó en Irak. Ya lo veremos, no nos vamos a spoilear. El conflicto de Irak sucedió entre el 2003 y 2011, pero para entender realmente el conflicto y entender cómo sucedió la perfección del método, vamos a hablar sobre eh, los antecedentes. Y para eso vamos a hablar sobre la guerra del Golfo. La guerra del Golfo fue un suceso supremamente importante entre 1990 y pónganle que 1998. Y todo comenzó... Ah, bueno, pues para primero entender, vamos a ver lo que es el mapa de Irak. Entonces, a ver si desde acá se alcanza a ver. Bueno, si no, no importa. Entonces, este es el mapa geográfico de Irak. Entonces podemos ver que en el costado derecho, si lo vemos desde Google Maps, se encuentra Irán. En la parte superior se encuentra Turquía. A la izquierda se encuentra Siria. Y en la parte de abajo se encuentra Arabia Saudí. ¿Sí? O lo podemos hablar de los Emiratos Árabes Unidos también, como se encuentra hoy en día. Porque es importante entender las fronteras de Irak. Bueno, porque básicamente todo el conflicto, como siempre pasa en las guerras, pasa en los territorios anexos. Y habíamos visto en el capítulo anterior que habíamos hablado de la guerra de Vietnam, cómo la estrategia no salió tan bien para Estados Unidos, pero en esta vez, créanme que Estados Unidos aprendió de sus errores, porque esta vez fue un arriesgo muy acertado que tomó Estados Unidos y que le salió de hecho bastante bien. Entonces empecemos por lo primero, hablemos de cómo inició el conflicto. Entonces, el 2 de agosto de 1990, Irak, bajo el mando de Saddam Hussein, dio el primer golpe al invadir Kuwait, ocupando el país en apenas 2 días. Esta acción audaz y controversial surgió de disputas sobre campos petrolíferos y de una deuda pendiente tras el devastador conflicto con Irán. La rapidez y contundencia de la invasión encendieron una chispa internacional, marcando el inicio en una confrontación que pronto se expandiría y pondría a prueba alianzas y voluntades en un escenario global. Entonces, vemos que se puede decir el primer ministro o el mandatario de Irak en los 90 era Saddam Hussein. Él hizo una invasión. Acá podemos ver fotografías de Saddam Hussein. Él hizo una invasión sin tener en cuenta el ámbito internacional. Lo hizo debido a unos conflictos e intereses que tenía con Irán. Entonces invadió Kuwait y para ver Kuwait dónde quedaba, volvamos al mapa. Entonces acá tenemos un mapa pequeño. Bueno, podemos ver el grande. De hecho, Kuwait, si se ve mi cursor, está en la parte de abajo. Es un pequeño país que queda en la parte sur de Irak. Y la importancia es que ahí se encontraban gran parte de las reservas de petróleo de la zona. Entonces ellos, debido a intereses que tenían vinculados con Irán, invadieron Kuwait, invadieron el país completo y se tomaron las refinerías. Entonces realmente en Irak no se piensan mucho las cosas y
Lo hacen simplemente por cuestiones principales, porque Saddam Hussein básicamente, tras ser elegido en Irak, básicamente tomó completamente como si él fuera el gobernador ya, eh, pues podemos decirlo, un gobernador ya establecido para siempre de Irak. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, básicamente pues hubo una respuesta internacional porque pues esto no fue muy bien visto, pero también hubo una oportunidad acá. Entonces, aquí tenemos que hablar de dos partes. Vamos a hablar de eh, la agresión de Irak no pasó desapercibida. La comunidad internacional reaccionó con una condena unánime. Con la adopción de la resolución 660 por parte de la ONU, se exigió la retirada inmediata de las fuerzas iraquíes, mientras que la subsiguiente resolución, la 661, instauró sanciones económicas drásticas a Irak, claramente. Líderes de talla mundial como Margaret Thatcher y George W. Bush movilizaron tropas y equipamiento en Arabia Saudí, incitando a numerosos países a unirse. Esta respuesta firme y coordinada reflejó el comportamiento global de frenar la expansión de un régimen beligerante. Entonces, eh, podemos hablar de que Margaret Thatcher, primer ministro mujer de Inglaterra, conocida como la Dama de Hierro, por su carácter tan fuerte, y George Bush, padre, porque tenemos que hablar de que en Estados Unidos George Bush, hubieron dos George Bush presidentes, pero el primero siendo el padre, vieron la oportunidad, se reunieron con la ONU, tuvieron, digamos que el apoyo internacional y inmediatamente movilizaron tropas. Si ustedes se acuerdan del mapa, acá está, esta es una fotografía de la época. Ellos, entonces Kuwait, ese es el mapa de Kuwait. Kuwait queda en la parte sur de Irak, a la frontera. Lo que hicieron fue básicamente las fuerzas inglesas con las fuerzas norteamericanas por medio del territorio de Arabia Saudí, o sea, que también se encontraba en la parte sur de Irak, dividieron, como ya pues Irak movió todas las fuerzas hacia el interior de Kuwait, ellos dividieron con todas sus fuerzas militares la conexión entre Irak y Kuwait. Entonces, si ustedes ven en el mapa, se pueden ver obviamente las torres de refinería de petróleo, porque pues Kuwait al día de hoy sigue siendo una de las reservas más grandes de petróleo. Y en el momento, pues eso era lo que quería hacer Saddam Hussein, tomarse Kuwait, pero bueno, eh, al final fue cercado por las fuerzas internacionales, o sea, norteamericanas. Podemos decirlo así. Eso fue conocido como eh, Operación Escudo del Desierto. Pero pues antes de eso, algo importante es que primero surgió una coalición histórica. O sea, apenas sucedió esto, eh, Estados Unidos tuvo el apoyo total internacional, una coalición total de 42 naciones, obviamente lideradas por Estados Unidos. Y esto fue una de las coaliciones o de los apoyos internacionales más grandes desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los 90. La Segunda Guerra Mundial finalizó en el año 45. O sea, casi 40 años después, y volvió a tener este apoyo. Por eso, digamos que suceda esto tiene dos implicaciones. Uno, pues de que es un papayazo gigante que se le da a Estados Unidos. Y dos, que no solo Estados Unidos quiere participar de esto, sino también todo el ámbito internacional, porque todos obviamente queremos hacer parte de los negocios exitosos.
Esta alianza estratégica reunió recursos y fuerzas militares de países claves, entre los que destacaron Arabia Saudí. Obviamente, por algo, Arabia Saudí permitió entrar las fuerzas militares de Reino Unido y de Estados Unidos. También entró Egipto. eh, y el entramado de intereses y la convergencia de voluntades dieron origen a una respuesta militar sin precedentes, subrayando como la Unión Internacional puede contrarrestar incluso las ambiciones más agresivas y expandir el alcance de la seguridad colectiva en la arena global. Entonces quiere decir que esto es una muestra de cómo los intereses en conjunto pueden hacer que pues digamos que los países tengan una colaboración muy rápida. Esto realmente, esto fue un movimiento que marcó la historia. Tengo una fotografía representativa de la coalición entre las fuerzas militares internacionales. Y aquí se pueden ver todos los países que apoyaban, digamos que estas operaciones. Entonces esta operación, como les había dicho, entonces aquí vemos el mapa. Vemos que prácticamente en toda Norteamérica vemos países de Sudamérica, toda Europa, lo que veíamos Egipto, Arabia Saudí, todo simplemente para intervenir un solo país. Interesante, ¿no? La mitad de países del globo, obviamente sin contar China, sin contar Rusia, sin contar, pero incluso Japón, pero vemos que hasta Australia, ¿qué carajos? O sea, ¿por qué el apoyo de Australia incluso para esta operación? Bueno, pues es básicamente por lo que se representa el territorio de Irak. Pero esto lo veremos más adelante. Entonces, ahora sí, Operación Escudo del Desierto. Básicamente esta operación es conocida como los preparativos y supuestamente defensa porque pues esto la invasión hacia Kuwait por parte de Irak, ¿sí? Es como lo que se quiere hacer hoy en día China con Taiwán, anexarse a un país por ciertos beneficios. O lo que vimos con la guerra de Vietnam, con Camboya y Laos, la anexión de de los territorios anexos por beneficios y recursos. Entonces, esto lo hemos visto, o lo que estamos viendo, digamos, de la guerra de Ucrania, entre Rusia y Ucrania, la anexión de territorios anexos por recursos y beneficios. Entonces, no es ajeno, digamos que en un tema de estrategia geopolítica y militar, quererse anexar los países o los territorios anexos, ¿sí? Más cuando representa, digamos que un territorio muy similar a un país mucho más grande que se encuentra al lado. Por ejemplo, digamos que la cultura entre Ucrania y Rusia no es tan distinta, y lo mismo entre Taiwán y China. Y a veces no solo entre culturas, sino entre políticas, idiomas e incluso, pero sí representa mucha ventaja en el ámbito internacional. Entonces, que esto pase no es indiferente y esto realmente lo quieren hacer muchas movidas, pero esto da pie a muchas cosas. Cuando un país toma la decisión de invadir otro, esto da una ventaja porque permite que hayan intervenciones internacionales, como en el caso que estaba sucediendo acá. Entonces vemos que la operación Escudo del Desierto básicamente es una excusa, ¿sí? Para decir Reino Unido y Estados Unidos, no, vamos a defendernos, entonces vamos a poner unas tropas para defender a Arabia Saudita de que Irak siga avanzando y se tome más territorio.
Entre agosto de 1990 y enero de 1991, la operación Escudo del Desierto se erigió como la fase defensiva de la coalición, con el objetivo de reforzar la seguridad en la región. Se desplegaron tropas y equipamiento militar en Arabia Saudí, creando un escudo protector ante las ambiciones iraquíes. Esta maniobra estratégica no solo consolidó la presencia internacional, sino que también envió un mensaje claro: la agresión no sería tolerada. La preparación minuciosa y la coordinación entre naciones fueron fundamentales para transformar la tensión en una respuesta contundente y organizada. Y más adelante, pues ahorita solo está el ejército de Reino Unido y de Estados Unidos, pero más adelante veremos tropas francesas involucradas, tropas polacas, o sea, de fuerzas especiales. O sea, veremos es como realmente termina todo el mundo involucrado apoyando a Norteamérica. En cosas, digamos, por ejemplo, como la obtención de bases militares o de refinerías, porque eso es realmente lo importante. Lo importante es los recursos que tenga el país. Y lo habíamos visto en Vietnam: la mano de obra, el territorio agrícola, los recursos naturales. Y ahora que veamos esto, bueno, y veamos también, digamos, como la influencia política, porque pues ahora, digamos que ya ahorita, o sea, entre la diferencia entre la guerra de Vietnam y la guerra del Golfo, ya no tiene tanto que ver con los ideales políticos. O sea, como de el capitalismo versus el comunismo ya no tiene tanto que ver, sino ya representa más los recursos del país, los intereses que hay más allá. Entonces, unas fotografías eh, de cómo ya vemos carros blindados con armamento invadiendo el territorio saudí entre la frontera con Kuwait. Pero bueno, básicamente todo esto fue una excusa y fue una preparación para qué, para la siguiente operación y una de las operaciones más importantes en los años 90. De hecho, esto fue tan importante que esto hubo un cambio de un antes y después, tanto en cómo iban a operar el modus operandi del, de los de las guerras, obviamente las estrategias de la guerra, digamos que los argumentos de por qué intervenir en una guerra, y adicionalmente de cómo los medios iban a presentar estas guerras al resto del mundo. Entonces, de aquí parte un antes y un después, porque realmente esto fue uno de los movimientos, se pueden decir, más exitosos que haya hecho Estados Unidos antes. Y de hecho, a partir de aquí podemos ver el modus operandi de cómo lo hace Estados Unidos aún, porque esto ya es estrategia militar moderna. Aquí llegamos ya a los 90, ya no estamos hablando de historia pasada, estamos hablando de cómo Estados Unidos prácticamente sigue haciendo las cosas muy parecidas desde los 90 y aprendiendo los errores que cometieron desde la guerra de Vietnam. Operación, me disculpan si a la hora de comunicarme o a la hora de narrar esto me escucho enfermo. Últimamente no me he sentido bien, pero bueno, aquí estamos y estamos involucrados en el tema. Operación Tormenta del Desierto, realmente el golpe decisivo. El 17 de enero de 1991 marcó el inicio de la fase ofensiva con la Operación Tormenta del Desierto, una campaña aérea que desató intensos bombardeos sobre objetivos estratégicos en Irak. Durante 5 semanas, la Fuerza Aérea de la coalición asestó golpes precisos, debilitando la maquinaria militar iraquí. El 28 de febrero de 1991, la liberación de Kuwait se convirtió en el triunfo innegable de una ofensiva coordinada y letal, demostrando cómo el poderío tecnológico y la determinación conjunta puede revertir el curso de una invasión y restablecer el orden en una región asolada por la agresión. Entonces estamos hablando de la liberación, o más bien la invasión
del ejército estadounidense en Kuwait. Entonces, estamos viendo el despliegue de un avance tecnológico de casi, ¿qué? Desde los 70s hasta los 90s, casi 20 30 años de avance tecnológico desde las últimas guerras. Ya vemos aviones caza F-21, F-22 operados, realizados por compañías privadas norteamericanas, y cómo realmente el asalto se hizo de una forma estratégica que la veremos viendo. Durante el transcurso de la guerra vemos cómo al ver que la Operación Desierto, pues la Operación Desierto realmente tomó casi un año entero. Bueno, perdón, casi un año no. Tomó casi un mes entero, ¿sí? Realizándose. Pero durante el proceso pues hubieron otros temas, como una estrategia de provocación por parte de Saddam Hussein. Saddam Hussein intentó revertir la situación mediante provocaciones calculadas, lanzó misiles contra Israel con la esperanza de incitar una respuesta que fracturaría la alianza de la coalición. ¿Por qué la fracturaría? Porque Israel intentaría atacar también a Irak directamente, y ya esto no haría parte de ninguna coalición, sino sería, digamos que un ataque independiente por parte de otro país, por así decirlo, sin la aprobación de Estados Unidos. Esta maniobra arriesgada pretendía dividir a los países de mayoría musulmana, buscando erosionar la cohesión internacional. Entonces ya empezar, digamos que, un conflicto internacional religioso. Y ahí se unirían más naciones, porque si hablamos que estamos hablando del Islam, entonces ya empezaríamos a tocar que básicamente ya habría un conflicto, incluso entre los musulmanes y los judíos. Sin embargo, la ausencia de represalias contundentes por parte de Israel y la firmeza de la mayoría de los aliados frustraron su estrategia. La táctica que pretendía desestabilizar el frente común terminó por evidenciar el aislamiento del régimen iraquí y su ineficacia ante la respuesta global. Entonces, ¿qué hicieron? Básicamente ellos lo que hicieron, Irak lo que hizo fue atacar un almacén del ejército iraquí, Israel, perdón, enviado por un ejército por parte del ejército de Hussein. Entonces aquí vemos fotografías el 25 de febrero de 1991, cómo quedó el almacén. Pero bueno, vamos a ver cómo sucedió el asalto terrestre y la liberación de Kuwait. El 24 de febrero de 1991, la coalición lanzó una ofensiva terrestre decisiva sobre el territorio kuwaitiano ocupado, marcando el inicio de una campaña relámpago. En apenas 100 horas, las fuerzas aliadas lograron avanzar de manera fulminante, superando las defensas iraquíes y recuperando el control del territorio. Esta maniobra no solo puso fin a la ocupación, sino que también evidenció la superioridad militar y la efectividad de una estrategia bien coordinada. El alto el fuego que siguió consolidó la victoria y dejó una huella imborrable en la historia de la liberación nacional y la acción militar internacional. Básicamente aquí Estados Unidos se sacó la polla y la puso sobre la mesa y la golpeó cuando hizo esto. Porque eso quiere decir que aquí le demostró en el ámbito internacional la superioridad tecnológica y el apoyo internacional que tenía Estados Unidos. Aquí Estados Unidos se consolidó como una de las fuerzas militares más fuertes en el ámbito internacional. En solo 100 horas recuperaron un país completo. Un país completo. Entonces vemos aquí los caza F-21, creo que son,
o F-22, que esos fueron a partir de los años 80, si se acuerdan, de Top Gun. Igual en los 90, porque por cierto que la vida útil de uno de estos cazas yo había visto que estaba como entre 10 y 20 años. Entonces quiere decir que eh, aún a la fecha podemos ver casas todavía de estos desplegados. Y aquí vemos tanques estadounidenses M1 Abrams avanzando por el desierto. O sea, básicamente, ahorita podemos ver muchas películas de guerra de Irak. De hecho, el actor es el que hizo de El Príncipe de Persia. Tiene una película muy buena sobre la guerra del Golfo. Deberían verla. Esperen, a ver, busco el nombre de la película y ya les digo un segundo. Película. ¿Cómo se llamaba ese actor? Soldado Anónimo. Soldado Anónimo o en inglés Jarhead con Jake Gyllenhaal. Véanla, es muy buena. De hecho, ahí se ve parte como de que, digamos, de las consecuencias de la guerra. Pero es muy bueno porque se pueden ver escenas muy crudas de lo que pasó en la guerra del Golfo. Es muy buena, véanla, se la recomiendo. Eh, entonces ya podemos ver que esto, pues, fue, digamos, porque, bueno, ya vemos como digamos que el impacto internacional, digamos que también la postura estadounidense internacional, tanto del avance tecnológico como el apoyo internacional en Estados Unidos y qué es Estados Unidos globalmente, porque pues digamos que aquí ya estamos viendo otros temas, pero también como hubo un cambio mediático en los movimientos, porque esto lo vendieron como si fuera la salvación o la liberación de un territorio, ¿sí? Entonces esto al venderlo así, básicamente es un marketing muy grande para Estados Unidos. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, la cadena CNN básicamente tuvo los derechos internacionales sobre este movimiento y sobre estas operaciones y lo que fue la guerra del Golfo. Entonces, la guerra del Golfo marcó un antes y un después en la manera de transmitir conflictos. Con la irrupción de la cobertura en directo, encabezada por el canal CNN, las imágenes y transmisiones en tiempo real se convirtieron en protagonistas. Este flujo ininterrumpido de noticias apodado la guerra de videojuegos, y se llama así la guerra de videojuegos por la forma en la que se mostraba. Se veían cámaras en operaciones de soldados, ya se veían reporteros en el ámbito, o sea, en terreno de guerra, reportando directamente a la cadena de CNN, y las personas en Estados Unidos podían ver tanto que esto parecía un videojuego. Esto ofreció al mundo una ventana sin precedentes a los acontecimientos bélicos, jamás antes vistos. Antes, o sea, digamos que durante las guerras pasadas que hemos hablado, todo se hablaba por medio, pues, tanto de noticieros, pero más eran sobre noticias sobre hechos que ya habían sucedido. O sea, por ejemplo, había la operación y después era que se anunciaba por la cadena de televisión o por la radio. Cambio aquí pasaba en tiempo real. La transmisión de cámaras a bordo de aviones militares no solo amplificó el impacto emocional, sino que también transformó la percepción pública, haciendo el conflicto una experiencia mediática global que capturó la atención de millones. Esto hizo que hubieran reporteros que se volvieran casi que estrellas internacionales porque hablaban en tiempo real de lo que pasaba en la guerra. Entonces hubieron reporteros que se hicieron muy famosos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo uno de los videos, no sé si se escuche, pero bueno, podemos verlo.
Entonces, por ejemplo, este es uno de, digamos que, un reportaje de la época, ahí se puede ver en el 91, CNN, la introducción, Guerra del Golfo, CNN, así lo presentaban como si estuviéramos viendo un show o como si estuviéramos viendo una serie. Entonces dice cómo CNN está trabajando para cubrir lo más posible el proceso de la guerra. Sin embargo, varias de las restricciones han sido impuestas en el acceso a la información de las locaciones a la guerra. Irak, Israel y Arabia Saudí han impuesto bueno, varias restricciones. Entonces, aquí ya me tocó cambiar de video porque, pues, digamos, esto está grabado en YouTube. Pero aquí ya se puede ver cómo se veían en la época. I hate to interrupt you, General, but there are air raid sirens in Dhahran, Saudi Arabia. That is the largest U.S. base. We're going to go to Bob Simon in Dhahran, Saudi Arabia. Bob? En tiempo real. Dan, I don't know how good this audio is, but the siren started about 30 seconds ago. Ya le hacían and we don't know what it means. We don't know if entrevistas it a means otros anything. reporteros que People have been very estaban nervous here all day, and en of el course nerves territorio. Ya no eran, have digamos, gone por up enormously in the ejemplo, last ya half no hour. hablaban tanto, The American forced over the last couple of digamos, days. por ejemplo, comandantes o personales, sino los mismos reporteros se entrevistaban qué era lo que ellos veían y cuál eran el impacto, digamos, directamente de ellos en la época. Perdón, en el suceso. Entonces, por ejemplo, aquí se pueden ver tomas de cómo se veía en el momento, un impacto. Entonces acá miren. Y esto era lo que se veía. Miren, este tipo de imágenes eran las que se veían en televisión en esa época. Entonces por eso se llamaba la guerra de los videojuegos. Entonces hablemos de las secuelas y las sanciones y las represalias después de esto, ¿no? Porque estamos hablando de que listo, o sea, Kuwait fue liberado, más no se atacó Irak, listo. Y esto sucedió a finales de febrero y comienzos de marzo del 91. Obviamente, el territorio de Kuwait y todas sus reservas de petróleo fueron controladas por ámbito norteamericano y inglés. ¿Sí? Pero bueno, casi un año después, o un año después y un poco más, en julio del 92, aviones británicos y estadounidenses despegaron desde Turquía, la parte norte de Irak, y quemaron cultivos en Irak. O sea, empezamos a invadir Irak. O sea, liberaron el territorio de Kuwait y ya poco a poco empezamos a hacer operaciones pequeñas atacando Irak. Entonces se vio, ya se empezó a ver cuáles eran las verdaderas intenciones por parte del ejército estadounidense. Un año después, en el 93, el 30 de junio de 1993, Estados Unidos bombardeó Irak en represalia por una supuesta conspiración para asesinar a George Bush padre. Entonces, supuestamente acusaron a Irak de que iban a hacer un ataque terrorista, de que la inteligencia había obtenido datos de que Irak quería hacer un ataque terrorista a George Bush padre. Entonces, pues Estados Unidos dijo, no, pues vamos a bombardearlos. Y hubo una operación en el 93. Nada de esto está confirmado y nada de esto jamás se confirmó. Sí. Esto simplemente, pues ya Estados Unidos se había consolidado con un apoyo internacional muy grande. Y pues además de que se habían visto como los héroes a la hora de liberar el territorio Kuwait, un territorio básicamente que, pues lo que tiene, obviamente hay personas que vivían ahí, pero lo que mayor tenía eran los recursos de petróleo, que aún sigue hoy en día con el conflicto hacia Irán, ese territorio aún es controlado por Estados Unidos. Entonces, que eso era lo que estaban diciendo.
hace poco salió una noticia de que no solo el estrecho de Hormuz, sino que ahora el estrecho de la parte de abajo de Irán, porque el estrecho de Hormuz de Irán queda en la parte norte, por así decirlo, y el otro queda en la parte de abajo, que por ahí sigue transitando normal el petróleo. Normal. Entre el 16 y el 19 de diciembre de 1998, ya estamos hablando 5 años después, mientras en Estados Unidos se encontraba el escándalo Clinton-Lewinsky, que fue básicamente un escándalo mediático sobre cuando el presidente Bill Clinton le encontraron que tenía una aventura con una exsecretaria de él, poniéndole los cachos, digamos que a la primera dama Hillary Clinton. Utilizando ese escándalo, Estados Unidos y Reino Unido llevaron a cabo sobre Irak una serie de bombardeos a la que llamaron Operación Zorro del Desierto. Entonces, durante todos los 90s, Irak siempre estuvo en el ojo y todo esto preparándose para algo. En 2002, George Bush hijo acusó a Irak de constituir un eje del mal. O sea, acusó a Irak y lo llamó, fue algo muy conocido como el eje del mal, junto con Corea del Norte e Irán, desencadenando la invasión de Irak del 2003 bajo pretexto de tener gran cantidad de armas de destrucción masiva y de tener vínculos con Al Qaeda. Entonces, esto ya lo vamos a explicar ahorita, pero esto es muy importante porque quiere decir que en el 2003 George Bush hijo quedó de presidente en Estados Unidos y continuó con el plan de su padre, el cual es invadir Irak, y lo hizo con la excusa de que Irak tenía armas de destrucción masiva, cosa que tampoco nunca fue comprobado. Y aún así lo hicieron, ¿no? Y no así, invadieron Irak. Bueno, ya no... Ah, bueno, ¿qué más puse acá? El 5 de noviembre de 2006, tras 2 años de juicio, Hussein fue condenado a muerte. Es que no quiero spoilear. Bueno, ya. Vamos a leer esto después. Pero, entonces ya pues vemos gran parte de la manipulación. Porque pues con ese apoyo quiere decir que Estados Unidos básicamente podía hacer lo que se le saliera de las pelotas. Invasión de Irak, 2003. Esto sucedió entre el 20 de marzo del 2003 y el 1 de mayo. Entonces básicamente ya podemos entender que a Estados Unidos básicamente le toma un mes o aproximadamente 10 días. De 10 a 10 a un mes invadir un país, o sea, con todo el apoyo internacional y con todo el avance tecnológico. Y eso era en el 2003, imagínense ahora. Entonces, desde la Guerra del Golfo en 1991, Irak enfrentó sanciones económicas impuestas por la ONU. Eso quiere decir, ya habíamos visto que la guerra de Vietnam, Vietnam después de la guerra tuvo un montón de bloqueos internacionales, lo mismo le pasó a Irak. Y restricciones militares por supuestas armas de destrucción masiva, o sea, lo que acabamos de hablar. El programa Petróleo por Alimentos permitió a Irak vender petróleo bajo control de la ONU, pero la crisis humanitaria persistió. O sea, se le permitió negociando a Irak que vendieran petróleo por ayudas, digamos que alimenticias y de recursos. Porque cuando Estados Unidos dice a bloquear un país, es que literalmente se le acabó todo ese país. Ya no entra comida, ya no entran importaciones, no hay comercio, no hay nada. Ya lo que vemos aquí más son como imágenes representativas que yo puse. Entonces las acusaciones contra Saddam Hussein: tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, el gobierno de George Bush vinculó a Irak con el eje del mal y lo acusó de poseer armas de destrucción masiva y de tener
lazos con Al Qaeda, aunque nunca se hallaron pruebas definitivas. Entonces aquí vemos a Colin Powell. Colin Powell, secretario de Estados Unidos, secretario de Estado de Estados Unidos, presentó sus acusaciones contra la ONU. Básicamente, esto fue muy gracioso porque él lo presentó de una forma con mucha convicción, pero después se le comprobó que muchas de las pruebas que él presentó durante ese día fueron armadas y que otras no podían ser comprobadas. Y a día de hoy, pues él reconoce que esto es una de las manchas más grandes en su carrera política. Pero pues en el momento él presentó las pruebas armadas y fueron a toda. O sea, no dijeron, vengan, vamos a estudiar el caso, a ver si esto es verdad. No. Esto fue inmediatamente que decía, miren, esto está pasando, vamos a tener que actuar. Entonces se expidió la resolución 1441 durante el año 2002. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución exigiendo nuevas inspecciones para verificar si era verdad que Irak poseía armas de destrucción masiva. Aunque Irak permitió las inspecciones, Estados Unidos y sus aliados argumentaron que no cooperaba lo suficiente. Entonces vemos imagen representativa. De hecho, estas imágenes en cómic me gustan mucho porque pues es como muy simbológicas. Claramente pues eso está hecho con IA, pero es que define muy bien realmente lo que pasó. Coalición multinacional, oposición internacional. Sin el respaldo de la ONU, Estados Unidos formó la coalición de la voluntad pero realmente para hacer negocios con recursos ajenos, más bien. Con, obviamente, otra vez, el apoyo de Reino Unido, España, estaba Españita aquí dentro, Italia. Creo que estamos viendo todos los conquistadores históricos, ¿no? Polonia y otros países como Francia, Alemania, China y Rusia. Y otros países. Ya aparte, Francia, Alemania, China y Rusia se opusieron a la invasión y promovieron una solución más diplomática. Pero pues digamos que Estados Unidos ya se la pelaba totalmente. Entonces empezó la invasión. El 19 y el 20 de marzo empezó la invasión. Estados Unidos y sus aliados iniciaron la invasión con bombardeos sobre Bagdad. Esta se llama Operación Shock and Awe, que básicamente Shock and Awe. Ya les voy a decir, traduce lo siguiente. Shock and Awe significa conmoción y pavor. Comenzó como bombardeos masivos sobre Bagdad y el nombre realmente no podía ser más apropiado, ya que la conmoción lo sintieron los iraquíes y el pavor los sintieron los contribuyentes de impuestos de Estados Unidos cuando conocieron realmente la factura final. 300.000 soldados de la coalición se adentraron en territorio iraquí mientras los medios celebraban cada explosión como fuego artificiales de la libertad. Entonces básicamente se adentraron todos los soldados estadounidenses atacando la capital de Irak. Esto, aquí podemos una fotografía de cómo eran, o sea, todo el apoyo internacional. Ustedes se imaginan el terror que debieron haber sentido, pues digamos que la población iraquí, y que realmente Saddam Hussein, o sea, no estaba dispuesto a rendirse por más de la presión internacional que tenía. Él iba a muerte, quemen el país entero, a mí no me importa un carajo.
Hablemos de la caída de Bagdad. El 9 de abril de 2013 las fuerzas estadounidenses tomaron Bagdad, derrocando a Saddam Hussein. Su estatua fue derribada en la Plaza Firdos, marcando un momento simbológico. Entonces aquí yo pongo una fotografía. Esta es la fotografía real. Perdón, acá, a ver si se puede ver. Esta es la fotografía real el día 9 de abril, cuando cayó la estatua de Saddam Hussein. Ese día atraparon a Saddam Hussein en la capital y tenían el control militar completo del país. Una cosa es liberar un país muy pequeño como Kuwait, pero otra cosa es adentrarse a Irak. Esto es como... o sea, estamos hablando de uno de los países árabes más importantes. Es como si ahorita invadieran Irán completo, que básicamente es lo que quieren hacer. Esto se vio obviamente como un monumento, como un momento histórico de libertad y de liberación, aunque en investigaciones posteriores revelaron que la multitud, que supuestamente porque mostraron que los mismos iraquíes estaban celebrando, realmente ellos, los mismos pobladores, no estaban tan contentos. Pero esto pues realmente fue un detalle que no impidió que la imagen le diera la vuelta al mundo, como un momento de liberación para otro país, cuando realmente los intereses eran más en el control político y de recursos internacional, que ese siempre realmente ha sido el objetivo a la hora de intervención en una guerra. Viene uno de los puntos más influyentes de toda la historia. Esto marcó muchísimo la historia de Irak y del mundo, y fue la captura y la ejecución de Saddam Hussein. Hussein pues fue capturado el 13 de diciembre del 2003, porque pues al ellos entrar en el 9 de abril a Bagdad no pudieron capturar a Saddam Hussein, pero lo capturaron después en una operación llamada Red Dawn, y en el 2006 Hussein fue condenado a muerte por crímenes de lesa humanidad y ejecutado el 13 de diciembre del 2006. El 30 de diciembre, perdón. Aquí ya vemos fotografías de lo que es el país de Irak y cómo quedó totalmente, o sea, quemado, refinerías destruidas. Y esto básicamente gran parte del ejército norteamericano ya iba y veía esto, y hay imágenes de soldados hablando de cómo esto se sintió como una película, porque pues obviamente con ese avance y esa superioridad numérica y tecnológica, esto básicamente fue como si un martillo aplastara un clavo. Esa es la interpretación más fiel. Pero hablemos realmente de lo que realmente esto costó. Entonces podemos ver que la guerra dejó más de 460.000 muertos iraquíes, incluyendo 200.000 civiles. En 2011 Estados Unidos había perdido 4.500 soldados y el Reino Unido 179. O sea, que quiere decir que toda la población civil fue masacrada completamente. Estas son imágenes reales de bombardeos. Esto es una imagen de un video que no la pongo. No pongo el video porque obviamente es muy fuerte ver cómo, digamos, que partes de la ciudad son bombardeados de la nada y salen a explotar, y ojo que ahí están muriendo personas.
El costo económico se estima que la guerra y la ocupación costaron, o sea, la guerra del Golfo y la ocupación después le costó a Estados Unidos entre 2.2 millones y 3 billones de dólares, incluyendo gastos a largo plazo. Perdón, digo billones, pero eso significa 2.2 mil millones de dólares y 3 mil millones, porque billones y en inglés son distintos a billones en español, incluyendo gastos a largo plazo como atención a veteranos. Esto es una cifra que realmente hace palidecer en el Producto Interno Bruto de muchísimas naciones. O sea, esto es básicamente como gastarse todo el capital interno de una nación pequeña. Esa es una imagen representativa ya de como de el control y la fractura, como lo que pasó en Alemania, como lo que vimos que querían hacer en Vietnam, la división de varios países de un territorio. Y más cuando es un territorio rico en recursos. Ocupación y resistencia. Tras la caída de Hussein, Estados Unidos disolvió el ejército iraquí. O sea, chao, control militar. Ahora el único ejército que hay es el norteamericano. Lo disolvió en mayo del 2003. O sea, apenas ingresaron. Lo que provocó un vacío de poder y alimentó una insurgencia violenta, con la aparición de grupos como Al-Qaeda en Irak, precursor del Estado Islámico. Entonces aparecieron grupos terroristas, todo forzado por la intervención norteamericana. Entonces acuérdense que todo acto tiene consecuencias. Estas son fotografías reales. Pero bueno, hablemos de las consecuencias post la invasión. En 2004 se revelaron abusos contra prisioneros en la cárcel de Abu Ghraib por parte de soldados norteamericanos, lo que generó condenas internacionales. Se empezaron a ver y uno podría decir no se lo merecen porque estamos hablando de que no eran soldados, porque básicamente esas personas murieron a la hora de la invasión, sino que fueron diplomáticos iraquíes en las cárceles. Y las torturas eran terribles. Colgaban a la gente del cuello y las electrocutaban, las desnudaban, a veces las ponían a comerse sus propias heces, les tomaban fotografías, tipo como por ejemplo estaba el soldado, hay muchas fotografías históricas, si ustedes las buscan en Google aparecen, los soldados como haciendo como así, y atrás como 10 o 20 tipos desnudos uno sobre el otro con las partes de las otras personas encima. O sea, terrible. Y esto salió a la luz porque en la misma población iraquí se empezó a quejar de esta vaina, que el abuso del ejército norteamericano era terrible sobre el país, no solo en las cárceles, sino también en las calles. Básicamente los trataban, o sea, los nazis eran algo pequeño a lo que estaba pasando. Básicamente, ahí estamos hablando de que el trato ya era casi de campos de concentración, por así decirlo, pero también de superioridad racial. Resistencia y guerra de guerrillas. Entre el 2013 y 2011 surgieron grupos insurgentes y sectarios. Al-Qaeda en Irak. El conflicto se agravó con la guerra en civil entre los chiitas y los sunitas, que son variantes de territorios del Islam super radicales, debido al control al control del territorio y de la población. Y la presencia militar de Estados Unidos se prolongó hasta 2011. Después hubo la retirada de tropas
Entonces, imagínense, desde el 2004 hasta el 2011, Estados Unidos gastando plata, gastando de los impuestos, manteniendo personas allá. Todavía, o sea, el ejército llevaba, póngale que ya 5 o 6 años, 9 años en territorio internacional, gastando dinero, gastando eh, plata, y pues ya la gente se estaba quejando, la población de Estados Unidos se estaba quejando porque bueno, y sus familiares por allá en una guerra que supuestamente ya había terminado, pero que todavía seguían invadiendo. ¿Qué hacía Estados Unidos invadiendo un país externo? Pues obviamente extrayendo el dinero, extrayendo el capital, extrayendo los recursos. Entonces, después de esa presión interna en Estados Unidos de su población, Barack Obama tuvo que verse obligado a la retirada de porque por eso subió Barack Obama, porque parte de su campaña él hablaba de que, hablando de eso, voy a hacer una pequeña intervención. Hay una teoría conspirativa con fotografías de Barack Obama que dice que Barack Obama no es de Estados Unidos. Y de hecho una vez Trump le hizo la mención a Estados Unidos, a Barack Obama, y a Barack Obama no le pareció chistoso, pero al parecer como que sí era cierto, porque había fotografías de, porque se supone que se dice que en la teoría conspirativa que Barack Obama es árabe. Ahí la dejo. Investiguen más sobre eso porque el tema es muy interesante. Pero bueno, entonces Barack Obama en su campaña anunció que iba a retirar el ejército estadounidense. Esto pues le dio mucha fuerza. Él quedó, se vio como uno de los presidentes más empáticos norteamericanos. Pero en realidad pues no fue así. Ya van a ver por qué. Y el 18 de diciembre del 2011, aunque se mantuvieron fuerzas en la región, en 2014 tropas estadounidenses regresaron para combatir el Estado. Entonces por 3 años retiró la mayoría del ejército, sí dejó control dentro de Irak, pero tuvieron que volver después porque pues digamos que grupos como el Al-Qaeda evolucionaron en algo llamado ISIS, pero eso lo vamos a dejar para después. Consecuencias geopolíticas: la invasión desestabilizó Irak y la región, facilitando el ascenso del Estado Islámico llamado ISIS en 2014. Estados Unidos nunca encontró armas de destrucción masiva en Irak. O sea, tuvieron el control total y ya una vez después de tenido el control del país, dijeron, se les olvidó el tema, ¿no? O sea, veníamos por armas de destrucción masiva. ¿Y dónde están las armas de destrucción? No sé, pero aquí hay petróleo, que es lo importante. Y la guerra, pues al final fue considerada ilegal, pero pues ya que, como, o sea, ¿qué le van a hacer a Estados Unidos? ¿Qué le van a hacer de Estados Unidos después de lo que hizo en la guerra del Golfo? Tenía la superioridad numérica, superioridad tecnológica, mayor apoyo internacional. Pero pues igual, al final se dio cuenta que esa invasión no era legal. Y pues fue criticada por su impacto en el Medio Oriente, obviamente porque no solo, o sea, es que no solo eso desestabilizó Irak, desestabilizó Irán y básicamente Arabia Saudí también se vio afectada y eso se ve reflejado hoy en día. Hoy en día lo de la guerra del Golfo y lo de que la invasión a Irak se refleja hoy en día. Qué pena, perdón. Entonces vemos aquí fotografías. Eso es imágenes en el momento sobre pues, el abuso norteamericano sobre el territorio iraquí. Esos son básicamente periódicos de los que salió en la época del 2004. Aquí vemos ya empezando ataques del grupo Al-Qaeda. Y aquí ya vemos las primeras imágenes de la consolidación del grupo ISIS.
Que todavía existe, por cierto, ¿no? Y bueno, este es un artículo que yo recomiendo que lo lean. Se llama 20 años después de la invasión de Irak. Lo pueden encontrar en internet. Ni armas de destrucción masiva, ni libertad prometida se llama. Lo pueden buscar en internet, es muy bueno y habla muy claro sobre lo que pasó después de la invasión y cómo lo vivieron desde la perspectiva de la misma población iraquí. Bueno, aquí vemos, obviamente, ese es un video muy interesante porque esto fue cuando quedó Barack Obama. Eso fue como él anunció que iba a retirar las fuerzas armadas de Irak, pues para tener obviamente la mayoría de la aprobación norteamericana. Todas estas son estrategias políticas, pero pues que igual después le tocó regresar, porque pues ISIS empezó a crecer muchísimo y pues él iba a perder todos esos recursos que él tenía en Irak. Y pues esto fue un gasto de plata y ISIS tuvo unas consecuencias terribles en que muchos soldados perdieron la vida. Gracias a eso, Estados Unidos seguía enviando población y además gastando un montón de dinero. Y han salido muchas películas de eso. Hay una película que se llama Francotirador, que la hace Mark Wahlberg, es muy buena. Recomendada, que ya habla sobre lo que pasó después. Y también hay otra película que se llama... ¿Cómo se llama? Espera. Que la hace este man, el actor que se toma... Hizo otra película ese actor, Bradley Cooper, que se toma una pasta, que se volvió súper inteligente. Bradley Cooper tiene una película que es sobre guerra. Ya les digo cómo se llama. Para el que sabe, obviamente, si quieren pónganlo en el comentario. Pues se llama Francotirador o American Sniper. Es muy buena esa película y habla también de las consecuencias reales. Ya van 2 películas y un artículo recomendado. Entonces, por favor, déjenle like y suscríbanse a este canal. Véanse estas 2 películas si quieren entender cómo funcionó la guerra del Golfo y cuáles fueron las consecuencias de la guerra. Y no hemos hablado de la reconstrucción de Irak, no hemos hablado del tema, porque hasta ahora vimos cómo sucedieron los hechos. Pero vamos a hablar de cómo es la reconstrucción de un país en el bando perdedor. Sabemos las intenciones, ya entendemos, lo hemos visto en otros casos, como lo vimos en Alemania, como lo vimos en Vietnam, pero en este caso vamos a ver realmente cómo sucedió la reconstrucción de Irak, cómo ha sido la reconstrucción verdadera. Y pues ustedes obviamente entenderán, si han venido continuando con este podcast, cómo se va a desarrollar. Pero si les gustó este capítulo, por favor suscríbanse, dejen el like y escriban en los comentarios qué les pareció, qué piensan, si han visto paralelismos entre lo que está pasando en la actualidad y lo que hemos visto a través de la historia. Y lo interesante, ¿por qué me gusta tanto la guerra del Golfo? Me gusta la guerra del Golfo porque ya muestra muy claramente patrones de comportamiento que vemos hoy en día. Entonces, los espero en un próximo capítulo. Gracias.